Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Buenos días, ciudadanos y ciudadanas, porque es mi pretensión y objetivo dirigirme a los ciudadanos, a los que han sufrido la auténtica barbarie que han supuesto las tasas judiciales. Ven ustedes que llevo un símbolo en la solapa, grande, para que se vea. En Twitter este símbolo lo llevamos miles de abogados. Significa una rebelión que logró parar una cosa que ojalá solo fuera inconstitucional. No. Las tasas son algo más. Son la mayor canallada que se ha hecho en la última legislatura, y las hay gordas. Mi sueño sería que realmente los promotores de esta idea, los dos ministros y el presidente de un gobierno que responde de las acciones de sus ministros, terminaran en la Corte Penal Internacional. Nuestra Constitución reconoce el acceso a la justicia como pilar básico de todos los demás derechos. Y no se le ocurrió otra cosa al poder, en una situación de crisis brutal, que poner un impuesto, el impuesto de acceder a la justicia. No son tasas. Una tasa es una cantidad de dinero que cualquier ciudadano paga para conseguir la prestación de un servicio. Ojalá pudiéramos pagar la tasa y tener una sentencia en los plazos legales. Hay algunos juzgados que te señalan ahora mismo las audiencias previas a 4 o 5 años. La sentencia 6. Por favor. Vergonzoso. Hay que explicarle al ciudadano qué significaban las tasas judiciales. En un contexto de crisis bancaria brutal, donde se nos ha vendido por los poderes públicos que había que salvar a la banca porque eran el nervio, la sangre del sistema, lo que en realidad se hizo fue salvar a los ricos, a los multimillonarios que tenían su dinero en los bancos. Las leyes permitían quebrar a los bancos y que los ahorros de los ciudadanos estuvieran a salvo gracias a las emisiones de deuda pública. Hasta 100.000 euros. El problema era los que tenían más de 100.000 euros. No se lo garantizaba nadie. Cuando en 2011 era descubierto de manera bestial la estafa bancaria y estalla el escándalo de las preferentes en este país, que afectaba a 1 millón de familias con sus correspondientes miembros, es decir, las preferentes tocaron la vida de más de 5 millones de personas, no se le ocurre otra cosa al Consejo de Ministros en 2012, primer trimestre, que plantear la posibilidad de poner eso, el impuesto para pedir justicia. Y digo impuesto porque no cumple ni uno solo de los requisitos de la ley de tasas. Muy mal hecho, no se consultó a nadie. Tan mal hecho que cuando esta ley se publica en noviembre de 2012, quienes hasta entonces pagaban las tasas judiciales, los mayores consumidores de justicia, que eran las grandes empresas, bancos, telefónicas, eléctricas, reclamando en los tribunales, a través de miles y miles de pleitos y atascando los tribunales, deudas a ciudadanos, pues resulta que se vieron beneficiados durante casi 4 meses, porque esta ley se publicó con algo excepcional. Por primera vez en la historia de este país, dentro del derecho tributario, se publica un modelo, el 696, para pagar una tasa, pero solo es accesible a través de Internet. Aquellos ciudadanos que de pronto no tuvieran Internet no podían rellenar la tasa. No podían. Y no publicaron ni siquiera el modelo en el momento de publicar la ley. Durante 4 meses, prácticamente, la Administración perdió con las famosas tasas judiciales cerca de 300 millones de euros en ingresos. Y nos vendieron, además, que el dinero de las tasas era para sufragar la justicia gratuita. Mentira. El dinero de las tasas a día de hoy nadie sabe dónde está y no ha llegado a ninguna comunidad autónoma. No contentos con eso, y si aceptáramos barco, podríamos decir, bueno, pues pagaremos las tasas. Al fin y al cabo es una ley y hay que cumplirla. Como toda tasa o precio público o impuesto, la Administración tributaria permite siempre al deudor, una vez que ha reconocido la deuda, pedir o solicitar o bien el fraccionamiento o bien el aplazamiento. Pero nuestra Administración tributaria dio órdenes estrictas de que esta tasa no pudiera fraccionarse. Se pueden fraccionar las tasas de veladores, las tasas universitarias, se podían fraccionar todos los impuestos y tributos que pagaba cualquier ciudadano en este país, menos esta. Finalidad, pues como les digo, en 2011 estalla el escándalo de las preferentes, se prevén miles y miles de demandas en los juzgados contra los bancos y no se le ocurre otra cosa al poder que impedir el acceso de los ciudadanos a la justicia para reclamar su dinero. Como he dicho, esta T representa una rebelión. Fueron los abogados los primeros que reaccionaron y no tenían que pagar ellos las tasas. Tan injusto era que por primera vez en casi 1 siglo y medio de historia judicial legal en este país, un ministro consiguió unir a todos, a los jueces, secretarios, funcionarios, abogados, procuradores, a todo el mundo del derecho, en contra de una barbaridad. No solo era algo absolutamente demencial desde el punto de vista tributario,
sino que no conforme con hacerlo todo mal, el Gobierno impuso a los secretarios judiciales la obligación de actuar como funcionarios recaudadores de Hacienda el mismo día que en un decreto solucionaba un pequeño olvido, que era bajarles también el sueldo a esos secretarios judiciales, como había hecho con el resto de la función pública. Les quitó sueldo y les dijo, y además vais a hacer de funcionarios de Hacienda, y vais a comunicarme si la gente paga o no. Burrada tras burrada. Ha devastado a muchas familias, porque siendo la tasa algo que, como dice la propia ley de tasas, debe de ser razonable en cuanto al precio que se paga por el servicio que se pide, empezábamos en la jurisdicción civil con la mitad del salario mínimo. Y si, como todos, algún juez cometía un error y había que recurrir, al sujeto se le pedían 800 euros. Es decir, más del salario mínimo que necesita una persona para sobrevivir según las propias leyes. No solo está mal hecho todo el sistema, sino que encima nadie preveyó que en esas apelaciones que podían costarte como mínimo 800 euros, cuando no había parte contraria, tú, si tenías razón, no podías recuperar las tasas. Porque las tasas te las devuelve el contrario si le ganas con costas, pero hay muchas apelaciones donde no hay contrario. Y comenzaron los tribunales a reconocer que efectivamente podías pagar una tasa judicial, ganar un pleito y no recuperarla. Es decir, no hay nada que se haya hecho bien por parte del poder público en materia de tasas. No tiene justificación. Insisto, el Tribunal Constitucional, antes o después, y lleva solo una sola sentencia resolviendo una auténtica estupidez en materia de tasa, cuando se le han planteado hasta 12 cuestiones de inconstitucionalidad por todos los tribunales del país, resolverá que esto efectivamente era una sinvergonzada. Tan sinvergonzada es que antes del periodo electoral correspondiente, pues el Gobierno las retira contra las personas. Pero como se ha expuesto ya aquí en esta tribuna, siguen pagando tasas las pequeñas y medianas empresas. Hay un caso de un señor al que se le quema su panadería, sus únicos ingresos, y la aseguradora no le paga. Tienes que reclamar 100.000 euros, que era lo que valía tu local y aquello que te daba ingresos diarios. Ah, vaya, tuvo la mala idea de constituirse en SL para hacer de panadero. No tenía perdón de las tasas y no podía demandar. Su vida arruinada y ni derecho a pedir justicia. Con las tasas judiciales se ha tocado el alma del sistema. Hay que recordarle a todo el mundo que si creemos en los tribunales de justicia es porque hemos superado el pequeño bache que supuso el siglo XIX, donde todo el mundo tenía acceso a las armas de fuego y podíamos matarnos unos a otros tranquilamente cuando quisiéramos. Pero no, vimos que los tribunales de justicia eran buenos para lograr justicia. Y se ha puesto a la gente al límite de impedirle ni más ni menos que acceder a la justicia. Si tenemos un sistema legal, un sistema de derecho, parlamentos, democracia, es para lograr justicia en todas y cada una de las relaciones. Y con esta ley eso se olvidó, se machacó. Lo peor de todo, señoría, es que yo estoy aquí criticando, hablando y en realidad defendiendo una proposición no de ley. No sirven para nada. Los ciudadanos ni siquiera saben que existen las proposiciones no de ley. Y algunos juristas, cuando le cuentas que estamos haciendo proposiciones no de ley, se llevan las manos a la cabeza. Para nada. Si vemos la historia de este y de otros parlamentos, tendremos una estadística ridícula de cumplimiento de lo que acordamos los representantes de la soberanía nacional a través de proposiciones no de ley. Por supuesto que voy a pedir el voto favorable, pero no sirve para nada. Aquí han pasado cosas tremendas. Algunas autonomías, como la catalana, anunciaban bombo y platillo un recurso de inconstitucionalidad contra las tasas judiciales. Estaba legitimado para ello. Y se lo vendieron a los ciudadanos como, oh, defendemos vuestros derechos. Recurso que costó muchísimo hacerse con él y en realidad lo que pedía era la exclusividad en el cobro de las tasas. Nada de defender a los ciudadanos. La Junta de Andalucía, al parecer, también puso un recurso, del que no hemos tenido noticia. Si realmente los representantes de los ciudadanos y los poderes públicos hubieran querido luchar contra las tasas, se hubiera propuesto una ley que hubiera dicho, las pagamos. El poder público de esta comunidad autónoma va a pagarle las tasas a los ciudadanos. Y como teóricamente ese dinero debería devolver a las arcas de esa comunidad autónoma, lo comido por lo servido. Pero se evitaba ni más ni menos que la mayor desgracia que puede pasarle a un sistema de justicia. Y es que alguien, por una cuestión de dinero, no pueda ni siquiera plantear su demanda en un tribunal de justicia. Señorías, por motivos como este, gente como nosotros hemos llegado aquí. Hace falta decir poco más acerca de la infamia de las tasas judiciales. Espero que nunca vuelva a repetirse un acto de esta naturaleza dirigido contra los ciudadanos, porque las tasas judiciales no tuvieron otra finalidad que impedir a los ciudadanos, a las clases medias, reclamar justicia. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Turno ahora para